Esdras 3 dice, capítulo 3, versículo 1, y por algo dice esto. Cuando llegó el mes séptimo, ¿qué mes estamos? Y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. ¿Qué pasó en este lugar? Se levantaron y edificaron. Cada vez que hay unidad, dice, como se unieron como un solo hombre. Cada vez que usted ve unanimidad, porque esto no es solamente unidad, sino que es unanimidad, pensar lo mismo todos juntos para actuar. Cada vez que se une un grupo de personas con un mismo pensamiento, lo primero que van a hacer cuando están buscando la voluntad de Dios es hacer un altar a Dios. Y el altar a Dios hoy día ya no se hace como antes de piedra, sino que el altar hoy día lo armamos nosotros en la presencia del Señor. Cuando nos unimos, cuando somos como un solo hombre, estamos formando como miembros de Cristo el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando sucede este tipo de cosas, todo altar edificado, su función es ofrecer holocausto. La función de un altar es ofrecer holocausto, ofrecer un sacrificio, ofrecer una ofrenda a Dios. Y esa ofrenda no era dinero, sino que esa ofrenda era un animal que era seleccionado específicamente y apartado para el día de su sacrificio. No es que el hombre o la mujer que iba a presentar el sacrificio iba al corral o iba al lugar del establo y decía a ver cuál puede llevar este o este. No, él ya desde que habían nacido el que era mejor de todos, lo apartaban y lo separaban para el sacrificio. Muchas veces nosotros queremos presentar a Dios algo que sea al azar, pero cuando nosotros comenzamos a honrar a Dios en nuestros hogares, venimos preparados a este lugar para ofrecer el mejor sacrificio. Si nosotros venimos medio que peleando, discutiendo, arreglándonos por el camino, después queremos que la gloria de Dios se manifieste, muchas veces no sucede. Porque la gloria se va a manifestar donde se honra a Dios. Por eso muchas veces le decimos, prepárese un rato antes en su casa para venir a la presencia de Dios. Ore, busque la presencia del Señor. Que este lugar no sea el único lugar donde usted halle la presencia de Dios, porque Dios también quiere manifestarse en tu casa. Entonces cuando se manifiesta en tu casa y venís acá y vas a llevar una mayor manifestación y revelación de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tenés una porción para la casa y hay otra porción mayor para cuando está el pueblo unido. Amén. Esa porción es donde el Espíritu de Dios da una bendición que es para el cuerpo de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ¿por qué es necesario edificar un altar? ¿Por qué es necesario edificar un altar? Porque un altar representa. Fíjese lo que representa un altar. Un altar representa, hay tres cosas que representa. Adoración. Un altar representa adoración. ¿Qué es lo segundo que representa un altar? Comunión. Un altar representa también comunión. Tercero, de lo que representa un altar es consagración. Un altar representa tres cosas. ¿Por qué es necesario entonces hacer un altar? Un altar representa adoración, comunión y consagración. Muchas veces estas tres cosas no van por separado. Estas tres cosas van juntas. Yo puedo tener adoración, pero si no tengo consagración, no voy a poder avanzar en el reino. No voy a poder tener un encuentro con Dios.
El encuentro con Dios requiere de que el altar que voy a levantar a Dios tenga estas tres cosas unidas, que no sea por separada, porque puedo tener comunión con el Señor, pero no tengo consagración. ¿Qué es comunión? Comunicarme con Él. Puedo orar, pero si no me consagro, ¿qué es consagrarse? Apartarse del pecado. Si yo no me aparto del pecado, la consagración, la comunión va a ser, no va a ser fluida, va a ser la comunicación de la tierra a los cielos, pero de los cielos a la tierra no va a venir la respuesta. Muchas veces nos preguntamos, pero pastor, ¿por qué mis oraciones no son contestadas? Pastor, ¿por qué si yo oro, yo busco, yo le adoro en casa, pero no me consagro? Estas tres cosas tienen que ir de la mano para poder yo tener una revelación de Cristo, de su presencia en mi casa, en mi vida. Es por eso, hermanos, que usted va a ver esto, una gran diferencia. Usted va a ver que muchas veces aquí en el lugar va a sentir que hay una presencia de Dios y que, ¿cómo puede ser que algunos sientan y otros no sientan? Y hay una presencia de Dios que se está moviendo y es una presencia fuerte de Dios, o algunos sienten, otros no sienten. ¿Saben por qué muchas veces no sucede esto? Porque en el lugar se manifiesta Dios. Escuche bien, Dios no solamente está aquí, sino que se manifiesta aquí porque hay gente, hay hermanos que están 2 o 3 congregados muchas veces buscando como un solo hombre estas tres cosas y Dios se manifiesta en el lugar. Y usted va a decir, pero en la iglesia yo me siento re bien. Por supuesto, porque hay personas que están adorando, que están en comunión y están en consagración para que esto sea el mover de Dios para tu casa, para tu vida. Pero este mover de Dios no tiene que ser para que usted sienta un alivio solamente momentáneo en este lugar y cuando sale vuelve a su vida común y corriente, sino que esto que usted siente acá pueda llegar a los 3 niveles y puedas llevar a tu casa estos 3 niveles en tu vida y pueda también manifestarse Dios en tu casa. Amén. En la iglesia, en la congregación, usted va a sentir la presencia de Dios porque hay estos 3 ingredientes que están unidos. Tal vez no todos estén pensando lo mismo, pero Dios dice donde están 2 o 3 congregados. Por eso cuando usted va a ver en la iglesia que va a haber gente que viene enferma con dolencia y sale sana sin que se le ore, sin que haga nada. ¿Pero por qué? Porque 2 o 3 están de acuerdo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero pastor, no me está gustando, me está dando. No es eso. No te estoy dando, te estoy mostrando la salida, la respuesta, para que puedas llevar presencia de Dios a tu casa. Amén. Y que no solamente este sea un oasis donde vos puedas venir a tomar agua espiritual, a renovarte, a restaurarte, a sentirte bien, y que cuando vuelvas a tu casa vuelvas a la misma opresión, a las mismas peleas, a las mismas discusiones, a la misma sequía, que no sale nada en la casa, que nos cuesta salir adelante, sino que ahora se rompa eso. Amén. ¿Por medio de qué? Por medio de la adoración, la comunión y la consagración se va a hacer. Entonces, ¿por qué es necesario levantar? ¿Por qué es necesario edificar un altar? Es necesario porque cuando nosotros adoramos y tenemos comunión con el Señor y consagración, Dios se revela. Amén. Y donde hay un altar activo, encendido, significa que hay honra a Dios. Amén. Cuando hay esto, si usted va a ver estos, acá yo les quiero explicar, no soy bueno para dibujar, pero van a entender. Esto era el tabernáculo hecho en otros tiempos, como el Señor lo había dicho a Moisés que lo haga. Este lugar santísimo, este es el lugar santo y este es el atrio. En el atrio era el único lugar en el tabernáculo que no tenía techo. ¿Por qué? Porque allí es donde estaba un altar.
Donde hay un altar no tiene techo. ¿Por qué? Porque este altar lo que hacía es que acá quemaban el sacrificio. Y usted vio que cuando llega un fin de semana, más que nada, usted qué es lo que pasa por el barrio por ahí un sábado, un domingo, 11:30, y siente un olorcito por ahí. ¡Ah! Lindo. ¿Qué es lo que dice? Asado. Están haciendo asado por ahí. Y te despierta el apetito y tenés una gana de comer asado. Y justo estaba para hacer milanesa y pareciera que es rica la milanesa, pero cuando sentí el olor del asado, ¡ay! No hay como el asado. Pero ese es el olor que subía a la presencia de Dios, era el olor del sacrificio, el olor fragante, donde Dios se agradaba del sacrificio. Y una vez que ese sacrificio era aceptado, recién nos daba acceso al lugar santo. El lugar santo había el candelabro de los 7 brazos, los panes de la proposición, los utensilios, estaba todo en este lugar, en el lugar santo. Pero el lugar más esperado por el que entraba a este lugar, nadie entraba por el sacrificio solamente ni por el lugar santo. El que entraba acá era por el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque aquí estaba el arca de la presencia del Señor. Aquí había unas cortinas que separaban de todos los otros lugares, porque aquí era donde se manifestaba Dios. Aquí no entraba la luz del sol. ¿Por qué? Porque cuando Dios se manifestaba, su misma presencia resplandecía en todo el lugar y no había manera de poder mirarlo y verlo, porque la luz de su presencia dejaba casi ciego a la persona para no poder ver. Ahora, si yo quiero tener un encuentro con su presencia, hay algo de estos 3 que están acá. Cuando decimos adoración, comunión, consagración, es porque estos 3 es lo mismo que estos 3. Si yo no tengo un sacrificio acá, yo no puedo acceder a los otros niveles que el Señor quería. Y el Señor nos enseñó, esto es un simbolismo, por eso esto es sombra de lo verdadero, decía. El antiguo pacto es la sombra de lo verdadero. Entonces, ¿qué es lo verdadero? Que ahora vos tenés 3 partes. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué es lo que sacrificamos? Sacrificio vivo, santo y agradable. Pero ¿qué es lo que sacrificamos en nuestro cuerpo? Tiempo. Sacrificamos horas, sacrificamos oración. Pero donde nosotros sentimos su presencia, sentimos a través también del alma. Pero ¿dónde nos encontramos con el Señor? En el espíritu. Porque Él está buscando, dice San Juan 4, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, Dios se manifiesta ¿dónde? En el espíritu, porque Dios es espíritu. Pero yo, para llegar a sentir su presencia en el espíritu, tengo que sacrificar en el cuerpo, tengo que acceder a lo que el Señor me habla en el alma. ¿Qué tenía en el alma? Emociones, pensamientos, voluntad. Toda esa, la voluntad de buscarlo, la voluntad de orar. Tengo que tener el pensamiento de querer estar en su presencia. Entonces, una vez que yo accedo a todo esto, Dios se manifiesta en el espíritu. ¿Cuántos quieren que se manifieste Dios? Amén. Tenemos que comenzar a sacrificar esto. Esto es lo que tenemos que sacrificar. Decirle al de al lado, sacrifica tu carne. No vaya a poner carbón y ahora se tira la parrilla. No, sacrifica tiempo en el Señor. Seguía atrás a levantar. Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Si vos querés que Dios honre tu vida, tenés que honrar la presencia de Dios. ¿Cómo honro la presencia? Con un altar. Altares encendidos. Altares que no están desarmados. Altares que no están destruidos. Altares que no están a media. Altares que están en el lugar correcto. ¿Cuántos dicen amén? Dios honra a los que le honran. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué muchas veces vio que cuando comienza una dieta todo va bien a lo primero y después como que a media máquina ya, o a media que ya insiste unos días, ya parece que ya no, quiero
volver a mi vida pasada. Quiero volver a comer lo que antes comía. Y muchas veces sucede que cuando nosotros comenzamos con un altar, queremos volver y vuelve ataques del enemigo para que nosotros dejemos de atender el altar al Señor. Lo primero que viene son palabras negativas, palabras o malas noticias. Y usted va a ver en el capítulo 4, los que tienen Biblia van a ver que el capítulo 4, ¿cuál es el título que tiene en ese capítulo? ¿Qué dice ahí? Los adversarios detienen la obra. Los adversarios detienen la obra. Pero ¿cómo? Si la obra es de Dios, ¿cómo le van a detener? Fíjese cuál es el título del capítulo 3. Restauración del altar y del culto. Pero cuando alguien quiere restaurar el altar, lo primero que quiere venir son los adversarios a detener la obra. ¿Quién tuvo problemas estos días de restitución? ¿Alguien le ocurrió algún problema físico, financiero, familiar? ¿No le pasó nada? A muchos le pasó algo. ¿Por qué? Porque quiere detener la obra. Quiere detener la restauración del altar. Y usted es allí donde no debe dar brazo a torcer a lo que está pasando, sino que allí es donde se tiene que parar. Y fíjese por qué se tiene que parar al Señor. Porque el enemigo en el versículo 11 dice que ellos escribieron, los enemigos escribieron al rey diciéndole: mira, estos judíos se están queriendo levantar en Jerusalén los muros y ellos no van a pagar impuestos, no te van a... que todo con armas naturales, armas en el mundo natural, pero que eran espirituales esas armas. Esas armas eran armas que querían detener en la fe, en la esperanza, en la voluntad de las personas. Y lo primero que le decían, fíjese la carta, versículo 6, y esta es la copia de la carta que le enviaron al rey Artajerjes, tu siervo del otro lado. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala. ¿Cómo lo tomaban? Como rebeldes y malos a los hijos de Dios. Y dice, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por el cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. Fíjese cómo hablaron los enemigos. Le llenaron la cabeza al rey diciéndole: mire, si ellos construyen esos muros, no le van a pagar nada, no le van a dar sus tributos, no le van a dar sus impuestos, va a dejar de cobrar. ¿Y dónde al hombre natural más le duele que le pegue? En el dinero. Al hombre natural, ¿dónde más le duele que le peguen? En el dinero. Por eso Dios habla que o sirvamos al Dios nuestro o al Dios Mamón, el Dios dinero. Dice, elijan uno, no pueden servir a los dos. Tenemos que servir a Dios o a Mamón, dice. Lo mismo pasa acá. Cuando atacan al rey y le dicen, mira, está pasando esto, está pasando lo otro, donde le tocan el punto débil del hombre, le dijo, no te van a pagar, no te va a entrar dinero por allí, vas a tener pérdidas. Y el rey comenzó a hacer números y dijo, es verdad, si hacen esto de esta manera, van a perder. Pero hay algo que viene la respuesta de los hijos de Dios. Vamos al capítulo 5. Fíjese que en el capítulo 5, yo lo dejo, pero usted después lea, porque si no, no vamos a terminar en esta tarde de leer todo. El capítulo 5, ¿cuál es el título? Reedificación. ¿Por qué? Porque esto detuvo la obra por un tiempo, pero no lograron que se detengan del todo, sino que detuvo por un tiempo, hasta que de vuelta se pusieron de acuerdo y comenzaron a edificar a Dios el templo. Y fíjese que en la reedificación del templo comenzaron a decirles ellos, mira, esta reedificación no la comenzamos por comenzar,
sino que el rey Ciro nos dio a nosotros el aval para poder construir. Y el rey Ciro había hecho así, había escrito un edicto en el cual, si quieren lo leemos, ¿quieren que lo leamos? Dice, vamos a leer del 5. Mas los hijos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Entonces respondieron por carta sobre esto, copia de la carta que mandaron. Le enviaron carta escrito a ella, rey Darío, toda paz. Sea notorio al rey, fíjese lo que respondieron los hijos de Dios. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios. Ahora, ¿cómo nombraban a la casa de Dios? Ya no eran los rebeldes, ya no eran los que se iban a oponer, sino ¿cómo llamaron los enemigos ahora a la casa? A la casa del gran Dios. ¿Qué pasó? Hubo un cambio de pensamiento. Dios comenzó a mostrarle que no eran hijos, no eran hombres solamente, sino que eran hijos del Dios viviente. Fíjese que lo que pasa, la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes. Versículo 8 estamos leyendo. Y ya los maderos están puestos en las paredes y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Amén. ¿Cómo hablaban los enemigos ahora? Hablaban bien del pueblo de Dios. Entonces preguntaron a los ancianos diciéndole así, ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también le preguntamos un nombre para hacerlo saber, para escribirte los nombres de los que estaban en la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya mucho antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él nos entregó en manos de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo de Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. ¡Qué tremendo! El rey Nabucodonosor, ¿se acuerda quién era? El que mandó a Sadrach, Mesach y Abednego ahí al horno, el que mandó muchas veces a que se haga la estatua grande de oro. Él fue el que estaba haciendo todo este desmadre. ¿Pero por qué? Porque el pueblo de Dios había desobedecido. Pero ahora, hermanos, lo que estamos hablando es que los enemigos que a lo primero los llamaron rebeldes, que les llamaron que iban a ser personas que no iban a pagar. Ahora la segunda carta que mandan dice, estos que están construyendo la casa del Dios grande. Estos comienza a decirle que son varones bendecidos, comienza a decirle que la obra va deprisa, comienza a decir que la obra está marchando en otro ritmo. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Dios está en el asunto, las cosas comienzan a tomar otra aceleración. Por eso hoy, sin darnos cuenta, hermanos, yo estoy meditando en la palabra y estoy meditando en la oración que el Señor dio en esta tarde, aquí en este lugar, y decía que Dios va a traer bendiciones. Dios va a traer cosas, porque la aceleración cuando viene de parte de Él, está diciendo que vendrá bendición. La aceleración no es más rápido, sino más bendición en todas las cosas. Y lo que antes llamaban a nosotros rebeldes, que nos llamaban a nosotros personas normales, personas tal vez ociosas, personas que tal vez qué nombre usaron con nosotros, dentro de poco van a decir, la iglesia del Señor está prosperando. Así como está prosperando sus casas, está prosperando también la iglesia. Están reedificando. Hay algo que pasa, hermanos, cuando nosotros comenzamos a ver todo. Y lo que más me impacta en el capítulo 6 es la respuesta, porque ellos dicen, fíjate, dentro de los libros de memoria, le escriben si realmente Ciro dio la orden. Y el rey va y manda, en el capítulo 6, te abrevio un poco,
a que miren los libros de la memoria, y el rey Ciro había dicho que esta gente, escuche esto, hermano, comiencen a edificar toda la casa del Señor, y dice que toda bendición que sea del reino vaya para ellos de este lugar, que edifiquen incluso con la plata y el oro que era del rey de Babilonia. Le empieza a decir, ellos también van a necesitar, escuche por qué le da, ellos también van a necesitar carneros, van a necesitar ovejas, van a necesitar corderos para sacrificar. Denle sin mezquinar nada. Todo lo que precisen para sacrificar, todo lo que precisen para edificar, denle sin mezquinar nada. ¡Qué tremendo! El rey enemigo le está dando todos los recursos para que puedan construir lo que era para Dios. ¿A qué voy con esto? No estoy hablando de prosperidad nada más. Estoy hablando de que Dios cambia los pensamientos aún de los enemigos. Que Dios hace a aquellos reyes como Ciro. No era un rey que era un rey de Israel, era un rey pagano, era un rey que era de otro lugar. Y ese rey que estaba en ese momento haciendo las cosas, le da todos los recursos a la iglesia, decimos la iglesia, pero no era la iglesia, le da todos los recursos al pueblo de Israel para que pueda edificar a Dios el templo. Hoy nosotros, como decimos, esto es sombra de lo verdadero. ¿Qué es esto? Lo verdadero es que también hoy Dios puede hacer lo mismo. Que de lo que nosotros no pensamos, Él desatará recursos para las próximas edificaciones. Amén. Pero no solamente para la edificación, para que nos jactemos de algo que pueda edificarse de material, sino que a mí lo que me impacta es que le va a dar todos los recursos, los carneros, los corderos para el sacrificio. ¿A qué voy con esto? Que este hombre recibió la orden de que le dé en todas las áreas la provisión espiritual, física y material. Yo quiero decirte que el Dios que tenemos no bendice en una sola área, bendice en las tres áreas. Y si nosotros estamos en un área menguando, no estamos viendo, preguntémosle al Señor, porque Dios te quiere bendecir en todas las áreas. Muchas veces Dios hace faltar para que oremos más fuerte. Dios nos hace faltar, pero para que nosotros desprendamos algo más fuerte a través de la fe. Entonces, la oposición siempre estará cuando alguien quiere iniciar algo para Dios. Después de hacer lo que Dios te dijo que haga, el enemigo retrocede. ¿Cuántos dicen amén? La reedificación está por terminar. Dejen que se haga la obra de la casa de Dios. Capítulo 6, quiero que leas. Versículo 7. Esto es lo que dijo Ciro. Quiero que te vayas con esto. ¿Qué dice? Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios. Que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada la orden de que lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo de otro lado del río, sean dados, escucha esto, puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que fuera necesario, escuche, becerros, carneros y corderos para el holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué lo dijo?
den día y sean, ¿qué le dijo? Puntuales. Qué tremendo, hermanos. Cuando te dejas y te rendís a Dios, Dios va a hacer que todas las cosas, y alguien levante la mano para recibir esto, Dios va a hacer que todas las cosas, Dios te la dé puntualmente, sin que estés esperando, ni que se retrase, ni que se retarde lo que Dios ha designado para tu vida. Amén. Y Dios va a dar orden a quien sea, como le pasó a los cuervos. Los cuervos le traían carne. ¿Cómo que un cuervo? Si el cuervo lo que primero quiere comer es carne. Pero Dios dice, lo imposible, lo que no te entra en la mente es lo que Dios puede hacer. Amén. Si Dios hiciera todo lo que nosotros pensamos, dejaría de ser Dios. Pero cuando Dios hace cosas que nosotros ni imaginamos, como dice, si no me equivoco, Efesios 3:20, habla y dice que Dios hará mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos según el poder que actúa en nosotros. O sea, Dios va a hacer cosas más. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él no va a hacer lo que pensamos, porque Él es Dios. Si Dios hiciera todo lo que estuviéramos pensando, entonces estaríamos manipulando a Dios. Pero cuando Dios hace como Él quiere y rompe nuestros esquemas, rompe nuestras estructuras, rompe nuestras limitaciones, pero Él lo hace como de una manera puntual.